Se trata del doctor David Bastida, decano de Ciencias Médicas de la Universidad Uniandes. Y le hemos pedido al doctor David que nos atienda unos momentos para que nos dé algunas recomendaciones, nos provea de información de cómo debemos actuar y cuál debe ser el comportamiento frente a circunstancias como las que vivió la ciudad de Quito la tarde de ayer. Esto es, la nube de humo y ceniza que cubrió buena parte de la ciudad como consecuencia de los incendios que se presentaron. Así que bienvenido, gracias doctor. Bueno, el tema está planteado. Primero, ¿cuáles son los problemas de salud que puede presentar una persona si está sujeto a respirar este humo y estas cenizas? Por favor, buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado Andrés. Un saludo muy respetuoso a su distinguida audiencia. Es un gran honor para mí el poder atender a esta entrevista y espero serle de utilidad. Frente a la pregunta que usted me plantea en este momento, empecemos por decir que el respirar aire altamente contaminado significa un riesgo especialmente para las vías respiratorias, pues el aire que nosotros respiramos tiene precisamente su puerta de ingreso en el organismo a través de nuestra nariz, y todos los pasajes o conductos que llegan hasta los alvéolos pulmonares y luego a la sangre y de allí a cada una de las células de nuestro organismo. Cuando hablamos específicamente de la exposición o de la inhalación a humo, ceniza proveniente de los incendios forestales, debemos entender que ese tipo de humo está compuesto por una serie de elementos, algunos de ellos que pueden ser muy nocivos para la salud. Principalmente hablamos de el monóxido de carbono, el CO2, que como la audiencia conoce es parte del efecto invernadero que hoy en día está causando la catástrofe climática en nuestro planeta. Pero también hay otros compuestos como el óxido de nitrógeno o el dióxido de azufre, cada uno de los cuales tiene un impacto deleterio sobre nuestro organismo. En primera instancia, entonces, aquellas personas llamadas vulnerables, es decir, con comorbilidades o con enfermedades concomitantes, serían los más sensibles a los efectos de la inhalación de este humo. En segundo lugar, por la edad, los infantes, las personas de la tercera edad, por sus condiciones de enfermedades múltiples, las mujeres embarazadas, ese sería el público, esas serían las personas que estarían en mayor riesgo. Ahora, doctor, también habrá que mencionar que el respirar estas partículas finas que usted ha señalado, inhalar las mismas, pueden causar irritación, particularmente en qué áreas, si es tan amable. Inicialmente puede haber afectación de los ojos, se produce una inflamación ocular, una conjuntivitis, dependiendo del tamaño de las partículas, mientras más grandes, cuando están por encima de los 10 micras de diámetro, estas se depositan en las vías aéreas superiores, la nariz y la garganta especialmente, y producen una inflamación. Pero si estas partículas son inferiores a 10 micras y superiores a 3 micras, paulatinamente pueden ingresar en los conductos de la vía respiratoria inferior y llegar incluso hasta los alvéolos y luego producir efectos
a través de la sangre y efectos en la oxigenación de la sangre por medio de los glóbulos rojos. De lo que se conoce hasta ahora, por las investigaciones efectuadas en eventos catastróficos similares en países como Portugal, se conoce que puede haber una afectación sistémica, es decir, una respuesta de todo nuestro organismo, en que principalmente el blanco de esto son las vías respiratorias, pero también los vasos sanguíneos. Esto obviamente depende del grado de inhalación, de exposición. Quienes están más cerca del incendio, donde hay llamas vivas, ellos, por ejemplo, están sometidos más a exposición a dióxido de carbono, mientras que en la combustión, que es sin fuego, aparecen estas otras sustancias como el monóxido de carbono y compuestos de nitrógeno y de azufre. Pero estamos pensando un poco en la experiencia que vivimos ayer en Quito, pero aquellas personas que están mucho más directo, más en contacto con el humo, en esos incendios, en esas circunstancias. Hemos visto imágenes en el exterior, especialmente de incendios en edificios, por ejemplo, y claro, hay una congestión enorme de humo y presencia de una serie de elementos que están en combustión. Ahí las condiciones son mucho más complejas. De hecho, una persona se puede ahogar, puede morirse como consecuencia de eso, doctor. Correcto. Sin embargo, hay que hacer una distinción técnica entre la inhalación del humo producido en incendios urbanos, el caso de los edificios, el caso de las Torres Gemelas hace muchos años, y los incendios forestales. En los incendios forestales principalmente se combustiona el material orgánico, lo que se conoce como la biomasa, mientras que en los incendios de las ciudades se combustionan múltiples materiales, incluso gas natural, butano, pentano, etcétera, y también material plástico. Entonces hay ciertas diferencias en el tipo de intoxicación que produce. Pero hablando ya más concretamente de la inhalación de este humo que se ha esparcido por toda nuestra ciudad de Quito, los efectos van a depender mucho de la concentración de aire y del tamaño de esas partículas que ingresan a las vías respiratorias. Doctor, claro, las circunstancias son diversas dependiendo de las circunstancias y de la magnitud de ese aire contaminado, pero en el caso particular de la ceniza, en esta ceniza que está en el ambiente, que es lo que ocurrió ayer en Quito, lo que usted mencionaba, tal vez la primera sensación son los ojos irritados, carraspera, molestia en la garganta, lagrimeo, ardor, en fin. ¿Qué ocurre con la ceniza? Si se puede detener un minuto, por favor. Por supuesto. La ceniza corresponde a un material un poco más grande en tamaño por su diámetro. Y precisamente eso es lo que marca el límite de la peligrosidad o de la vulnerabilidad de nuestro cuerpo. Como había mencionado, si esas partículas son inferiores a un diámetro de 10 micras, estamos hablando aproximadamente de el tamaño de un capilar sanguíneo, que es aproximadamente el mismo diámetro, estas se depositan. Hay diferentes mecanismos físicos que explican este depósito. Uno tiene que ver con la densidad de estas partículas, otra tiene que ver con la fuerza gravitacional que hace que desciendan estas partículas hacia las vías respiratorias inferiores. Otras son los llamados movimientos brownianos o aleatorios, que hacen que las partículas más pequeñas desciendan más rápidamente. Tiene que ver con la velocidad con la cual ingresa el aire hacia los pulmones. Todo este efecto físico es el que hace que
ciertas partículas causen solamente los efectos irritativos, inflamatorios, externos y en las vías altas, nariz y garganta. Pero las más pequeñas, y también dependiendo de su naturaleza química, pueden inducir una respuesta de nuestro sistema inmunológico, el cual en última instancia es el causante de los problemas inmediatos, agudos, a mediano plazo y a largo plazo. Doctor, estamos conversando con el decano de Ciencias Médicas de la Universidad Uniandes. Doctor David, ¿qué recomendaciones se formulan en estos casos? Claro, lo elemental, lo básico es el tema de la mascarilla, cerrar ventanas, puertas, en fin, en las habitaciones o en los lugares que estemos, en las casas, en fin, oficinas en que estemos. Pero ¿cuáles son las recomendaciones fundamentales que usted nos puede dar, si es tan amable? Esas recomendaciones yo quisiera hacerlas tomando en cuenta la cercanía hacia el foco activo de un incendio. Normalmente hay comunidades, especialmente en el área rural, vecinas a estos bosques, a estos sembríos, que serían las que tendrían una mayor peligrosidad, un mayor riesgo de toxicidad. Se debe realizar la evacuación de estas personas, alejarlas lo más antes posible de esas altas temperaturas, de esos gases y de esas partículas que pueden ser inhaladas. Y las personas que están alejadas ya en el centro urbano, la ciudad de Quito, deben, por ejemplo, evitar la exposición, deben tratar de permanecer en casa. Las puertas y las ventanas deben estar cerradas debidamente, si fuera posible selladas. Evitar actividades al aire libre. Esta afectación incluso puede ocurrir sobre nuestras mascotas, las cuales hoy en día son parte de las familias. La mayoría de las familias ecuatorianas tienen más de una mascota. Deben, si es que por necesidad, deben salir de casa, cubrir también sus ojos con gafas y obviamente el tapabocas, la mascarilla, la cual es suficiente para minimizar, para disminuir la concentración de estas partículas que pueden ser inhaladas. Aparte de esto, es necesario estar informados y a través de los canales oficiales. Y si las personas están cercanas a un evento, a un incendio de estos, lo primero que deberían hacer es llamar al 911, los cuales con sus diferentes equipos de rescate, bomberos, policía, etcétera, acuden al área para poder sofocar los incendios. Doctor David Bastidas, quisiera para concluir, porque se ha planteado una inquietud por parte de algún amigo o amiga oyente sobre el tema de la ceniza y la irritación que pueden sufrir los ojos, en fin. ¿Algún colirio conviene, alguna situación de esas características para atender esta presencia de la ceniza en el ambiente? Sí, se puede utilizar especialmente colirios con solución fisiológica para aclarar los ojos, para eliminar los contaminantes. Si hay resequedad, ardor ocular, máximo utilizar gotas de lágrimas naturales. Eso sería suficiente para proteger los ojos. Perfecto, mi doctor, muchísimas gracias por la ayuda proporcionada, por los datos que nos ha dado en torno a lo que ocurre. Insistimos, tenemos algunos reportes de amigos, de gente que está en las redes, que dice: buenas noticias, llueve en la ciudad de Cuenca, qué bendición. Es otro mensaje que ha llegado a nuestro sistema WhatsApp. Queremos agradecer al doctor David Bastidas, decano de Ciencias Médicas de la Universidad Uniandes. Nube de humo y ceniza cubrió ayer Quito,
se produce por los incendios que se registraron en las inmediaciones de la capital. Gracias por atender esta entrevista. Son las 18:55 minutos. Repasemos titulares de Expreso de Guayaquil.